Mi novia embarazada dejó que su amiga controlara nuestra relación. Terminé descubriendo su plan obsesivo y el karma la destruyó. Todo comenzó con la ilusión de formar una familia. Durante 4 años, mi novia Jen y yo habíamos construido una relación estable, llena de altibajos como cualquier pareja, pero con la certeza de que queríamos un futuro juntos. En abril, recibimos 2 noticias que marcarían nuestras vidas. Jen estaba embarazada y yo había cerrado el contrato para mudarnos a una nueva casa. Teníamos un plan, un sueño en común, y la emoción de ser padres nos llenaba de esperanza. Nuestros amigos y familiares lo celebraban con nosotros, y parecía que el destino nos estaba sonriendo. Entre las personas que recibieron la noticia estaba Amanda, la mejor amiga de la infancia de Jen. Yo nunca tuve una buena impresión de ella. Había algo en su manera de acercarse demasiado, de opinar más de lo debido sobre nuestra relación, que me hacía desconfiar. Pero no era un problema mayor. Amanda vivía al otro lado del país, así que su influencia era limitada y podía mantenerla en la distancia. Sin embargo, como si la vida quisiera probarnos, Amanda decidió regresar al pueblo justo después de enterarse del embarazo. Lo hizo de manera repentina, mudándose a finales de mayo. Y desde ese momento, el caos empezó a instalarse en nuestras vidas. Jen siempre había sido una mujer segura a medias. Yo la veía hermosa, con unas curvas que me encantaban y una energía que me atrapaba, pero ella tenía esas inseguridades que Amanda sabía tocar como si fueran cuerdas de guitarra. Desde el día en que volvió, Amanda se convirtió en una sombra entre nosotros. No tardó en alimentar las dudas de Jen, sus ansiedades y poco a poco, fue sembrando desconfianza hacia mí. Lo que más me dolió fue que nuestra relación siempre se había basado en la confianza. Nunca habíamos sido esa pareja que comparte contraseñas, que revisa teléfonos o que rastrea ubicaciones. Para nosotros, eso siempre fue una señal de alerta, un síntoma de relaciones rotas. Pero Amanda empezó a meterle ideas a Jen, que debía vigilarme, que yo seguramente ocultaba algo, que no debía ser tan confiada. Y mi novia, en vez de rechazar esas ideas, comenzó a escucharlas. De pronto, me encontré con una Jen distinta. Una Jen que revisaba mi teléfono a escondidas, que me pedía pruebas de dónde estaba, que miraba con sospecha cada vez que sonaba una notificación. Y aunque nunca encontró nada, porque no había nada que encontrar, la semilla ya estaba sembrada. Intenté hablarlo con ella. Le dije que Amanda no era buena influencia, que necesitábamos proteger nuestra relación, especialmente ahora que estábamos trayendo una vida al mundo. Pero Jen me ignoraba, como si Amanda tuviera más peso en su mente que yo, su pareja de años y el padre de su hija. Yo seguía trabajando duro en la construcción, ahorrando y planeando el futuro. Pero mientras yo ponía ladrillos en nuestra nueva casa, Amanda se encargaba de derribar los cimientos de nuestra relación. Y lo peor de todo es que Jen no lo veía. Esa fue la primera señal de que algo muy oscuro se estaba gestando. Yo aún no lo sabía, pero Amanda no había vuelto solo por nostalgia o amistad. Su regreso tenía un propósito mucho más personal y destructivo. Actualización 1. Desde el primer día que Amanda volvió al pueblo, empezó a sembrar cizaña en silencio. Al principio eran comentarios disfrazados de consejos. Jen, tienes que cuidarte, ahora que estás embarazada las cosas cambian, él trabaja en la construcción, rodeado de mujeres en el gimnasio, ¿no te da miedo que un día se fije en otra? Dicho así, parecía una preocupación inocente, pero yo sabía que no era más que veneno. Jen empezó a dudar de mí de una forma que jamás había mostrado en nuestros 4 años juntos. Nunca habíamos necesitado revisar teléfonos ni ubicaciones, siempre dijimos que eso era un signo de desconfianza tóxica. Pero Amanda insistía en que todas las mujeres listas lo hacen y que yo tenía demasiado espacio libre como para no esconder nada. Recuerdo una noche en particular. Estábamos cenando, tranquilos, cuando Jen me preguntó de la nada si podía ver mi celular. Lo dijo con un tono frío, como si ya esperara encontrar algo. Yo, sorprendido, se lo di sin problema, porque no tenía nada que ocultar. Revisó mis mensajes, mis redes, mis llamadas. No encontró nada, claro. Pero en lugar de tranquilizarse, suspiró y dijo, bueno, seguro borraste lo que no quieres que vea. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Ahí comprendí que Amanda había logrado lo que quería, instalar la semilla de la duda. Jen empezó a revisarme de forma constante, no solo cuando yo estaba cerca, sino incluso buscando momentos para agarrar mi teléfono mientras me duchaba o dormía. Lo hacía con una mezcla de nervios y ansiedad que me partía el alma, porque yo la amaba y me dolía verla tan envenenada por la inseguridad. Yo intenté hablar con ella, con calma. Le dije, Jen, no tenemos por qué llegar a esto. Somos una pareja, no enemigos. Amanda está jugando con tus miedos, y lo peor es que la estás dejando entrar entre nosotros. Pero ella se molestaba, defendía a su amiga y decía que yo exageraba, que Amanda solo quería lo mejor para ella.
Y así, poco a poco, Amanda fue desplazándome de mi propio lugar como pareja. Jen comenzó a confiar más en lo que Amanda decía que en lo que yo sentía. Si yo le decía que estaba trabajando tarde, Amanda insinuaba que probablemente estaba con otra mujer. Si yo mencionaba a alguna clienta del gimnasio, Amanda comentaba que las entrenadoras personales siempre terminan cruzando la línea con sus alumnas. La tensión se hizo insoportable. Yo sentía que estaba perdiendo a Jen no solo como pareja, sino como persona. La mujer que había amado durante años se estaba transformando en alguien que me veía como un enemigo en lugar de un compañero. Esa fue la primera gran grieta. Yo aún trataba de salvar lo que teníamos, pero empezaba a comprender que la verdadera batalla no era con Jen, sino con la sombra de Amanda que ahora se había metido en cada rincón de nuestra relación. Actualización 2. Después de varias discusiones, llegamos a un acuerdo. Le dije claramente a Jen que revisaría mi teléfono por última vez. Si no encontraba nada sospechoso, y sabía que no lo haría porque no había nada, entonces ella debía comprometerse a ir a terapia y a poner distancia con Amanda. No era un castigo ni una exigencia absurda, era un intento desesperado de salvar lo nuestro antes de que se rompiera del todo. Esa noche, ella aceptó. Tomó mi teléfono, revisó cada rincón, cada mensaje, cada red social. Lo hizo con un silencio pesado, como si esperara encontrar una bomba en cualquier momento. Pero no halló nada. Me miró y no pudo decirme ni una palabra. No había excusas. No había pruebas. Solo la verdad, yo había sido fiel, honesto y leal. Por un instante, pensé que eso marcaría un cambio. Que Jen comprendería que su desconfianza era producto del veneno que Amanda le estaba metiendo. Pero me equivoqué. Pasaron los días, y no solo no fue a terapia, sino que continuó más unida a Amanda que nunca. Su promesa quedó en nada, como si nunca hubiera salido de sus labios. La frustración me empezó a consumir. Yo había puesto todo sobre la mesa, mi honestidad, mi paciencia, mis intentos de diálogo. Y ella, en cambio, había elegido seguir creyendo en las palabras de su amiga antes que en los hechos que yo le mostraba una y otra vez. Una noche, después de otra pelea absurda porque llegué tarde del trabajo, exploté. Le dije: Jen, no puedo más. Tú me has puesto a prueba, yo te he demostrado que no tengo nada que ocultar. Pero sigues escuchando a Amanda. Sigues desconfiando. No es vida para mí ni para nuestra hija crecer en un ambiente así. Ella rompió en llanto, me rogó que la entendiera, que era por miedo, por inseguridad. Me pidió otra oportunidad. Pero dentro de mí algo se quebró. No podía criar a una niña en un hogar envenenado por la desconfianza y la manipulación de alguien externo. Decidí mudarme. Teníamos un contrato mensual en el apartamento mientras terminaban las reformas de la casa que compré, así que aproveché para dar un paso atrás. Me quedé en casa de una amiga, solo de manera temporal, hasta que la nueva casa estuviera lista. Jen me llamó 1000 veces, me buscó, incluso vino a verme llorando y con la panza ya creciendo. Me dijo que pensara en nuestra hija, que no la dejara sola en medio de todo esto. Y créeme, me dolía. Pero también sabía que quedarme ahí, con Amanda metida en cada rincón de nuestra vida, sería peor. Jen probablemente tendrá que irse con su madre. Y sé que no es lo ideal, porque su casa es pequeña y no habrá espacio suficiente para ella y para el bebé. Esa parte me atormenta, porque sé que mi hija no merece esa incomodidad. Pero también entiendo que no puedo sacrificar mi propia estabilidad y salud mental por culpa de una tercera persona que ni siquiera debería tener voz en nuestra relación. Yo pensaba que al mudarme Amanda se quedaría satisfecha, que al destruir lo que teníamos lograría su cometido. Pero lo que no imaginaba era que lo peor aún estaba por venir. Amanda no se detendría allí. No. Apenas estaba comenzando a mostrar sus verdaderas intenciones. Actualización 3. Cuando me mudé pensé que todo se calmaría. Que Amanda se daría por satisfecha, que Jen podría reflexionar sin tenerla encima y que, tal vez, las cosas encontrarían un equilibrio. Pero no. Lo que pasó fue exactamente lo contrario, Amanda se intensificó. Al no tenerme cerca, Jen comenzó a depender aún más de ella. Era como si Amanda hubiera estado esperando este momento durante años. Se mudaba prácticamente a su lado, la acompañaba al médico, la ayudaba con las compras, incluso pasaba noches en nuestro apartamento bajo la excusa de que Jen no debía estar sola en el embarazo. Pronto me enteré de que Amanda hablaba de mí con todos. En el pueblo empezaron a circular rumores, que yo había abandonado a Jen embarazada, que tenía otra mujer en secreto, que era un irresponsable que no quería asumir mi rol de padre. Todo venía de Amanda, disfrazado de confidencias a amigos de confianza, que obviamente no se callaban nada. Lo peor fue cuando empecé a notar inconsistencias en lo que Jen me decía.
Por ejemplo, yo trataba de llamarla para coordinar los chequeos médicos, pero ella me respondía que ya había ido con Amanda. O le pedía acompañarla a comprar cosas para el bebé, y me decía que Amanda ya la había llevado. Era como si Amanda estuviera robándome mi lugar como padre, poco a poco, aprovechando la vulnerabilidad de Jen. Una noche, desesperado, la confronté. Le pregunté directamente a Jen. ¿No ves lo que está haciendo? ¿No te das cuenta de que Amanda no quiere ayudarte, sino reemplazarme? Ella se molestó y me gritó que estaba paranoico, que Amanda era la única que estaba con ella cuando yo decidí huir. Esa palabra, huir, me hizo arder por dentro. Yo no había huido, yo había puesto límites, y la única razón por la que todo se había derrumbado era porque Amanda nunca dejó de meter su veneno. Pero no terminé ahí. Empecé a investigar un poco más. Y lo que descubrí me heló la sangre. Una amiga en común, que no soportaba a Amanda, me contó algo. Desde la adolescencia, Amanda siempre había tenido una obsesión enfermiza con Jen. Nunca se la declaró, nunca fue frontal, pero todo el mundo sabía que estaba colgada de ella. La seguía, la imitaba, competía con cualquiera que se acercara demasiado. Y ahora que Jen estaba embarazada, parecía querer ocupar un lugar que no le correspondía, el de pareja, el de apoyo, el de figura principal en su vida. Todo comenzó a tener sentido. Amanda no estaba actuando solo por maldad o diversión. Estaba motivada por una fijación que llevaba años en silencio, esperando el momento adecuado para estallar. Y yo me había convertido en el obstáculo a eliminar. Fue entonces cuando comprendí que mi decisión de mudarme, aunque necesaria, le había dado demasiado espacio a Amanda para infiltrarse más. Yo ya no estaba luchando solo por mi relación con Jen, sino por mi rol de padre y por el derecho de mi hija a crecer sin la sombra de alguien que quería suplantar lo que yo significaba. Y lo más aterrador era que sentía que Amanda no se detendría ahí. Si ya había logrado poner a Jen en mi contra, ¿qué más era capaz de hacer cuando naciera mi hija? Actualización 4. El tiempo pasó y las tensiones siguieron creciendo. Jen y yo hablábamos menos, y cada vez que lo hacíamos, Amanda aparecía de alguna forma en la conversación. Era como una sombra constante, siempre presente, siempre vigilante. Yo trataba de mantener la calma por el embarazo, pero había un peso en mi pecho que me decía que algo muy grave estaba por venir. Ese algo llegó más rápido de lo que imaginaba. Una tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté y era la madre de Jen, preocupada. Me dijo que debía ir a su casa de inmediato porque había ocurrido un altercado. Al llegar, encontré a Jen llorando en el sofá, con la mirada perdida. A su lado, Amanda, desafiante, con los brazos cruzados, como si estuviera orgullosa de lo que acababa de hacer. Resulta que Jen había tenido un episodio de ansiedad muy fuerte. Empezó a llorar porque sentía que no podía confiar en mí, que estaba sola, que todo estaba desmoronándose. En lugar de calmarla, Amanda la empujó aún más al abismo. Le dijo: «No llores por él. No necesitas a nadie más. Tú y yo podemos hacerlo solas. Yo siempre voy a estar contigo, no como él». Esa frase lo cambió todo. No fue un simple comentario de apoyo. Fue una declaración, un intento descarado de sacarme por completo de la ecuación. Amanda ya no se conformaba con sembrar dudas, quería reemplazarme. Yo, furioso, le grité delante de todos: «¿Qué es lo que quieres, Amanda? ¿Robarte a mi hija también?». Ella no respondió. Solo sonrió con una calma perturbadora, como si hubiera logrado exactamente lo que quería, verme perder el control. Ese día entendí que Amanda no era solo una mala influencia. Estaba obsesionada, y esa obsesión podía poner en riesgo la estabilidad mental de Jen y el futuro de mi hija. Decidí que no podía seguir reaccionando a la defensiva. Tenía que actuar. Empecé a recopilar pruebas, mensajes, testigos, comentarios de amigos en común. Todo lo que demostrara que Amanda estaba manipulando a Jen y creando un ambiente tóxico. Planeaba usarlo, si era necesario, para asegurarme de que, legalmente, Amanda no pudiera tener ninguna influencia sobre mi hija. Pero mientras reunía todo, Amanda dio un paso más allá. Comenzó a enviarme mensajes anónimos desde cuentas falsas, acusándome de ser un mal padre, de ser violento, de no merecer una familia. Algunos mensajes incluso insinuaban que mi hija estaría mejor sin mí. Fue entonces cuando comprendí el nivel de oscuridad en el que Amanda se movía. Ya no era solo una rivalidad personal, era una amenaza directa contra mi rol de padre, contra la vida que estaba construyendo. Y en medio de todo esto, él seguía dividido. A veces parecía darse cuenta de lo que Amanda estaba haciendo, pero otras caía en su juego, defendiendo lo indefendible. Yo
Yo sabía que no podía dejar que esto continuara. El nacimiento de mi hija estaba cada vez más cerca, y si Amanda ya estaba intentando borrarme antes de que la niña naciera, ¿qué no sería capaz de hacer después? Lo que pasó a continuación fue un evento que terminó de abrirle los ojos a todos, incluso a Jen. Una situación tan grave que no dejó espacio para dudas sobre las verdaderas intenciones de Amanda. Actualización 5. El momento decisivo llegó una tarde de domingo, durante una reunión familiar. Era un evento tranquilo, los padres de Jen organizaron una comida en casa para celebrar la recta final del embarazo. Estaban sus hermanos, algunos primos, amigos cercanos, y, como no, Amanda. Desde que llegué sentí el ambiente raro. Amanda no se separaba de Jen ni un segundo, como si quisiera dejar claro a todos que era ella la figura principal en su vida. Me ignoraba por completo, y cuando alguien intentaba incluirme en una conversación sobre el futuro del bebé, ella intervenía rápido, respondiendo en lugar de Jen, como si fuera la otra mitad en esa historia. La tensión estalló cuando la madre de Jen levantó su copa y dijo con una sonrisa: "Estoy feliz de que este bebé vaya a tener a sus dos padres presentes y unidos". Amanda soltó una carcajada sarcástica que hizo que todos giraran la cabeza hacia ella. Con una calma perturbadora, dijo: ¿Dos padres? No sé si lo llamaría así. ¿De verdad creen que alguien que abandonó a Jen en pleno embarazo merece ese título? El silencio fue inmediato. Todos me miraron, esperando mi reacción. Yo estaba furioso, pero antes de poder decir algo, Amanda siguió. La verdad es que Jen no necesita a nadie más. Yo siempre he estado con ella, yo soy quien la acompaña a los médicos, quien está ahí en las noches de ansiedad, quien realmente la apoya. Y él solo huyó cuando las cosas se pusieron difíciles. Ahí fue cuando Jen explotó. Se levantó, temblando de rabia, y gritó: «¡Basta, Amanda!». La cara de Amanda cambió por completo. Nadie esperaba que Jen, que hasta ese momento había estado confundida y atrapada entre ambas, hablara de esa manera. Jen la señaló con el dedo, y entre lágrimas, dijo: «He permitido que entres en mi vida y que me manipules. Has jugado con mis miedos, me has hecho dudar del hombre que amo y del padre de mi hija. Me has hecho creer que no podía confiar en él, cuando tú eras la que me quería apartar de él». Amanda trató de interrumpir, pero Jen no se detuvo. Siguió hablando frente a toda la familia. «¿Qué es lo que quieres? ¿Robarme a mi hija también? ¿Quitarle a su padre para que tú te sientas importante? Me enferma lo que has estado haciendo». Amanda, nerviosa, empezó a balbucear excusas, pero el daño ya estaba hecho. Todos estaban atónitos, y la madre de Jen, que hasta ese momento la había considerado una amiga leal, se levantó y le dijo que se marchara de inmediato. Amanda salió de la casa hecha una furia, pero en su rostro había algo más que enojo, había rencor, un rencor tan profundo que me dejó helado. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Jen me pidió perdón. Me confesó que había estado cegada por sus inseguridades y por la influencia tóxica de Amanda. Dijo que ahora comprendía lo peligroso que era tenerla cerca, no solo para nuestra relación, sino para el bienestar de nuestra hija. Fue un momento de alivio, pero también de miedo. Porque aunque Amanda había quedado expuesta frente a todos, yo sabía que no se iba a detener tan fácilmente. Gente así no se rinde, se obsesiona más. Y si antes solo quería destruir nuestra relación, ahora que había sido humillada frente a toda la familia, lo más probable era que buscara venganza. Esa fue la primera vez que sentí, de verdad, que Amanda podía convertirse en una amenaza no solo emocional, sino física. Actualización 6. Los días después de la confrontación en casa de los padres de Jen fueron tranquilos en apariencia, pero esa calma era engañosa. Jen y yo habíamos decidido cortar todo contacto con Amanda, bloquearla de teléfonos, redes sociales y hasta pedirle a la familia que no nos hablaran más de ella. Queríamos enfocarnos en el embarazo y en nuestra hija que estaba por nacer. Pero Amanda no desapareció. Al contrario, su silencio era más inquietante que sus ataques directos. Era como si estuviera planeando algo más grande, algo que nos afectara de manera definitiva. Una noche, mientras Jen dormía, recibí una notificación extraña en mi teléfono. Un perfil falso había publicado en un grupo local de Facebook acusándome de ser infiel, de golpear a Jen y de abandonarla en su embarazo. Eran mentiras descaradas, pero lo más aterrador era el nivel de detalle que incluía. Mencionaba la clínica donde Jen tenía sus controles, el barrio donde vivíamos, hasta el nombre de mi jefe en la constructora. Todo apuntaba a Amanda. Al día siguiente fui a la policía y levanté una denuncia. No quería esperar a que esto escalara más. Los agentes me recomendaron documentar todo,
guardar capturas de pantalla y mantener distancia. Creí que con eso la frenaríamos, pero Amanda cruzó un límite mucho más oscuro. Una tarde, mientras Jen estaba con su madre, alguien arrojó una piedra con una nota envuelta en nuestro balcón. La nota decía: tú no mereces a tu hija, ella será mejor conmigo. Jen entró en pánico, tuvo una crisis nerviosa tan fuerte que tuvieron que hospitalizarla por prevención, temiendo que el estrés afectara al embarazo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Decidí enfrentarme directamente a Amanda, no con gritos ni peleas, sino con algo que no pudiera manipular, la ley. Con las pruebas del acoso, los mensajes y ahora la amenaza directa, la policía consiguió una orden de alejamiento. Amanda explotó de rabia cuando se la notificaron, gritaba en plena calle que Jen estaba desperdiciando su vida conmigo y que tarde o temprano me borraría del mapa. No pasó mucho hasta que el karma hizo su trabajo. Una semana después, Amanda tuvo un accidente automovilístico huyendo de la policía tras un altercado en un supermercado, donde aparentemente había atacado a una mujer que le recordó a Jen. No murió, pero quedó con varias fracturas y una investigación abierta por violencia y acoso. Para Jen fue devastador enterarse, porque pese a todo seguía recordando los años de amistad. Lloró, pero también entendió que Amanda ya no era esa amiga de infancia, se había convertido en alguien peligroso, alguien capaz de destruir su vida. Cuando finalmente nació nuestra hija, lo único que sentí fue alivio. Habíamos pasado por tormentas emocionales, manipulación, amenazas y caos, pero en ese momento lo único que importaba era que estábamos juntos, con nuestra pequeña en brazos, lejos de la oscuridad de Amanda. Hoy puedo decir que seguimos adelante, con cicatrices, sí, pero más unidos que nunca. Amanda enfrenta cargos y ya no tiene acceso a nuestras vidas. Y aunque todavía me aterra pensar lo lejos que llegó su obsesión, también creo firmemente en que todo lo que hizo se volvió en su contra. Al final, el karma no falla.